Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar allí escuchándonos en esta siguiente mesa, que vamos a recoger un poco la información de la mesa anterior sobre las unidades cardiorrenales en el trabajo que tenemos por delante. Y esta mesa lleva por título Abordando la congestión de la insuficiencia cardíaca, y para ello contamos con tres ponentes de excepción que nos van a ir hilando, pues ya veréis las novedades que tenemos en el tratamiento de los pacientes con congestión. Empezamos la primera charla con el doctor Zorba Blázquez del Hospital Gregorio Marañón, que nos va a hablar de las herramientas diagnósticas con las que tenemos actualmente para confirmar la euvolemia de los pacientes. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias a los organizadores por la invitación para esta charla. Vamos a empezar, como decíamos, hablando del diagnóstico de la congestión. La congestión es un aspecto clave de la insuficiencia cardíaca, así lo reflejan las guías recientes que se acaban de publicar sobre el manejo de la insuficiencia cardíaca. Se dan muchas recomendaciones en relación con la congestión. Aquí pongo dos ejemplos. Uno de ellos es que hay que excluir la congestión antes del alta hospitalaria en todos los pacientes, que se debe realizar también una visita precoz entre 1 y 2 semanas para, entre otras cosas, valorar la congestión después del alta. Estos son indicaciones de clase 1. De hecho, hasta en 68 ocasiones que las he contado, las guías mencionan la palabra congestión. Pero en ningún momento las guías nos dicen cómo tenemos que medir la congestión, qué herramientas tenemos que utilizar, y sabemos que hay un montón de signos, síntomas y herramientas que podemos usar para cuantificar la congestión. De hecho, incluso antes de que un paciente tenga clínica de insuficiencia cardíaca o síntomas, podemos medir la congestión y detectarla de una forma más precoz. Hay tres aspectos claves en relación con la congestión. Primero, hay que tener claro lo que es la congestión. Son los síntomas y signos debidos al acúmulo de líquido extracelular y que resultan en un incremento de las presiones de llenado. También es importante tener claro que congestión no es sinónimo de sobrecarga de volumen, ya que por una parte la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona conlleva un aumento de la avidez renal, del sodio y el agua y un aumento del volumen plasmático. Pero por otra parte, en la insuficiencia cardíaca también hay una activación simpática y esto condiciona una vasoconstricción esplácnica y una redistribución de la volemia. Ambos mecanismos son los que van a condicionar el aumento de las presiones de llenado. Pero quizá lo más importante es que hay que tener claro que congestión es sinónimo de mayor riesgo de descompensación y de una mayor mortalidad. En general, la congestión es un proceso dinámico. Lo habitual es que se produzca de forma progresiva en la evolución de la insuficiencia cardíaca. Es verdad que hay casos en los que los pacientes, de forma súbita, por un predominio de una redistribución vascular, pueden entrar en una situación de edema agudo de pulmón, pero lo habitual es que sea un mecanismo progresivo. Suele haber una primera fase en la que hay un aumento del volumen plasmático, en la que hay únicamente una congestión vascular. Aumentarían las presiones de llenado, aumentarían también los péptidos natriuréticos, pero en esa fase todavía no tendríamos los signos típicos de la insuficiencia cardíaca. Posteriormente habría, además de una congestión vascular, una congestión tisular subclínica que podríamos detectar ya con pruebas de imagen, pero en este momento el paciente todavía no va a tener los signos y los síntomas clásicos de la insuficiencia cardíaca. En una siguiente fase ya comenzará, además, con síntomas con el esfuerzo, y una última fase en la que la congestión ya será tan intensa que incluso el paciente tendrá síntomas en reposo o una situación de edema agudo de pulmón. Por tanto, las herramientas que tenemos son muchas. Lo más típico son los síntomas y los signos que vamos a valorar en todos los pacientes, pero hay que tener en cuenta la utilidad de los biomarcadores, el NT-proBNP, la hemoconcentración, el CA125, la bioadrenomedulina. Tenemos pruebas de imagen, radiografía de tórax, TAC de tórax, el llenado mitral y el Doppler tisular en ecocardiograma, eco pulmonar, eco de la vena cava inferior, yugular interna, el flujo venoso renal, como se ha hablado previamente, y por supuesto cosas más sofisticadas como pueden ser un dispositivo de monitorización continua de la presión de arteria pulmonar, como es el CardioMEMS, y el gold estándar, que va a ser el cateterismo derecho para medir las presiones de llenado. Hay que tener en cuenta que cada síntoma y cada signo tiene una sensibilidad y una especificidad. El signo más específico es la presión venosa yugular,
pero no es tan sensible, por ejemplo, como el edema. El edema es altamente sensible, pero poco específico, un poco lo contrario que ocurre con la presión venosa yugular. Por otra parte, la auscultación pulmonar, la presencia de crepitantes, es bastante específico de insuficiencia cardíaca, pero es poco sensible. Y en este caso, el eco pulmonar, con la presencia de las líneas B, tiene una mayor sensibilidad que la auscultación pulmonar. Lo que está claro es que tenemos que utilizar todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance. Y aparte de utilizarlas todas, es importante cuantificar con cada una de estas técnicas la congestión. Probablemente el momento más importante, sobre todo en una hospitalización, es el momento del alta, cuando ya te estás planteando si el paciente se puede marchar para casa o no. Es un momento en el que tenemos que utilizar todas las herramientas y cuantificar bien si el paciente está o no está congestivo. El biomarcador más importante es el NT-proBNP. Su valor diagnóstico es indiscutible, así lo reflejan las guías, indicación de clase 1. Como sabéis, se produce exclusivamente en el miocardio y está mediado por el estrés parietal y va a depender su producción del volumen intracardíaco y de las presiones de llenado. Pero aunque solo se produzca a nivel del miocardio, hay muchas patologías cardíacas y también no cardíacas que pueden aumentar las cifras de NT-proBNP. Su valor pronóstico lo conocemos también desde hace tiempo. Sabemos que los pacientes que durante un ingreso por descompensación descienden poco el NT-proBNP van a tener más riesgo de eventos en el seguimiento. Sin embargo, en los estudios aleatorizados que se ha intentado utilizar el NT-proBNP para guiar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, se ha visto tanto en insuficiencia cardíaca crónica como en insuficiencia cardíaca aguda que no hay un beneficio pronóstico en monitorizar el tratamiento o en guiar el tratamiento con el NT-proBNP. Otro biomarcador útil es la hemoconcentración. Hay muchos estudios que reflejan que si tratas con diurético a un paciente y aumenta la hemoglobina, eso se asocia a mejor pronóstico. Traigo a modo de ejemplo este estudio en el que se midió la hemoconcentración con hemoglobina, hematocrito, proteínas y albúmina y se vio que los pacientes que tenían hemoconcentración tenían un mayor descenso del NT-proBNP y una mayor pérdida de peso y además tenían una menor mortalidad en el seguimiento. Esto tiene limitaciones, hay muchos factores que van a influir a la hemoglobina y hay muchas causas de anemia y además en este estudio solo la hemoconcentración tardía se asoció a buen pronóstico. Hay que hablar por supuesto también del antígeno carbohidrato 12,5 o CA125, que es un marcador de congestión. Sabéis que se produce en las células mesoteliales de pericardio, pleura y peritoneo y obviamente pues no es exclusivo de la insuficiencia cardíaca. El grupo de Julio Núñez y del Hospital Clínico de Valencia han sido los que más han publicado sobre este tema. Traigo este estudio que me parece uno de los más relevantes, en los que analizan una cohorte de más de 2.000 pacientes. Ven que el CA125 se asocia con el score compuesto de congestión y con el NT-proBNP y además que es un predictor independiente de mortalidad y reingreso en el seguimiento. Hay que tener en cuenta que como la producción no es exclusivamente cardíaca, hay otras patologías que también pueden aumentar el CA125 y también hay que tener en cuenta que la vida media es larga, puede durar varias semanas y entonces no vamos a ver cambios a corto plazo. Un marcador más reciente y que se está investigando también en relación con la congestión es la adrenomedulina o su hormona activa, la bioadrenomedulina, en el que se vio también en esta cohorte que es un marcador útil para la congestión. La adrenomedulina es una hormona que se produce en el endotelio, en las células del músculo liso, en los miocardiocitos y se produce en respuesta a la congestión tisular. Intenta de alguna forma preservar la integridad de la membrana endotelial. Como veis en este estudio también pues es de la misma cohorte, con más de 2.000 pacientes, se vio que los niveles de bioadrenomedulina se asociaban a una peor clase funcional y a más síntomas y signos de congestión y además en un análisis de más de 20 biomarcadores fue el mejor predictor del score clínico de congestión y se asocia, lo más importante, a mortalidad e ingreso en el seguimiento. Tenemos que hablar, por supuesto, de la ecografía.
Este estudio me parece muy relevante porque resume lo que yo creo que es la utilidad principal de las técnicas ecográficas. En este estudio vieron una cohorte de pacientes con insuficiencia cardíaca crónica que no tenían congestión clínica, es decir, ni síntomas ni signos de congestión, y le hicieron diferentes pruebas de ecografía. En casi la mitad de estos pacientes había congestión por alguna técnica de imagen. Y además, a mayor congestión con las técnicas de ecografía, mayor eran los niveles de NT-proBNP. Como se puede ver aquí, tanto por la medición del colapso de la vena cava inferior, como por el diámetro de la vena cava inferior, como el cambio en el ratio de la vena yugular interna con el Valsalva, el diámetro de las venas intrahepáticas y la ecografía pulmonar con la medición de líneas B, todas ellas se asociaban con eventos en el pronóstico. La técnica de ecografía más utilizada probablemente es la ecografía pulmonar. Es una técnica accesible, sencilla, rápida. Se puede hacer en 8 zonas o en 28 zonas y vamos a buscar el patrón típico de líneas B, que es el que tenemos aquí abajo, o las conocidas como cometas, y es un patrón que refleja congestión a nivel pulmonar. El patrón normal es el patrón de líneas A, que es el que tenemos arriba en la columna de la derecha, y esto reflejaría una congestión pulmonar ligera y una mayor congestión con mayor presencia de líneas B. Se ha estudiado en el ámbito de urgencias, en el ámbito de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Sabemos que si hay más líneas B en el momento del alta, esto se asocia a más reingreso y mortalidad, y también se ha estudiado en pacientes ambulatorios. Es una técnica muy sensible para detectar congestión pulmonar, pero probablemente no es la técnica más específica. Quiero resaltar este estudio, que es un estudio español del equipo del grupo de San Pau. Es un estudio aleatorizado con más de 120 pacientes que se aleatorizaron después de un ingreso por insuficiencia cardíaca a seguimiento guiado por ecopulmonar o seguimiento estándar. Se hacía un eco de 8 zonas con ese screening de visitas que hay arriba a la derecha, y el endpoint primario del estudio fue empeoramiento por insuficiencia cardíaca o muerte. El grupo de tratamiento guiado por ecografía pulmonar recibió más diurético de asa en el seguimiento y tuvo también un mayor incremento del test de los 6 minutos. Y lo más importante es que el grupo de seguimiento o de tratamiento guiado por ecografía pulmonar tuvo menos eventos en el seguimiento. Hay que señalar que fue sobre todo a expensas de descompensaciones por insuficiencia cardíaca o de visitas a urgencias, pero un estudio importante. En cuanto a la ecografía venosa renal, es otra técnica que está utilizándose mucho en los últimos años. Es una técnica que mide el flujo venoso renal. Tenemos un patrón en condiciones normales de flujo venoso que, como es lógico, es un flujo continuo. En el paciente que tiene congestión venosa renal, el flujo se hace discontinuo y puede ser bifásico o monofásico. En pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca sabemos que un patrón de flujo monofásico se asocia con una presión de aurícula derecha muy elevada y es un marcador de mal pronóstico. Sabemos que un índice de impedancia venosa bajo se asocia a una mejor respuesta diurética y que el tratamiento diurético reduce el índice de impedancia venoso. Limitaciones, pues de momento en insuficiencia cardíaca hay pocos estudios, es una técnica que se está utilizando últimamente y que probablemente pues vendrá bastante evidencia en los próximos años. Hay algunas patologías como la ascitis de otra etiología o la uropatía obstructiva que pueden afectar al flujo renal y pueden limitar su utilización. Tenemos también técnicas más sofisticadas como la monitorización continua de la presión de arteria pulmonar con el dispositivo CardioMEMS. Como sabéis, el estudio Champion aleatorizó pacientes con insuficiencia cardíaca en clase funcional 3 con una hospitalización reciente por insuficiencia cardíaca y demostró una reducción de las hospitalizaciones, y es lo que llevó al aprobado de la FDA para su utilización en este tipo de pacientes. Aquí en la columna de la izquierda tenemos un subestudio del Champion, que es el subestudio de pacientes con FEBI reducida, y en este estudio pues, parecía que había una tendencia a que podría haber una reducción de mortalidad asociada a la utilización del CardioMEMS. Sin embargo, recientemente se ha publicado en la SC el GUIDE-HF, que es un estudio mayor, más importante, con 1000 pacientes incluidos y aleatorizados a manejo guiado por CardioMEMS versus grupo control. Eran pacientes con IC crónica en clase funcional 2 a 4 y que habían tenido ingreso reciente por descompensación o bien valía con que tuvieran cifras altas de NT-proBNP.
En este estudio el endpoint primario de mortalidad o ingreso por insuficiencia cardíaca en el seguimiento fue negativo y también, sorprendentemente, las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca no fueron menores en el grupo del CardioMEMS. Es cierto que hicieron un subanálisis del periodo pre-COVID y parece que sí que había diferencias en el endpoint primario, pero la conclusión del estudio es que fue negativo. La probabilidad o las posibles causas de que esto haya ocurrido pues puede ser que había muchos pacientes en clase funcional 2, estaban bastante bien optimizados en cuanto a la presión de arteria pulmonar, el seguimiento fue corto, menor de 1 año, y bueno, probablemente si seleccionamos a los pacientes de mayor riesgo, pacientes con resistencia a diuréticos, pacientes con múltiples descompensaciones, pues estos son los que más se podrían beneficiar. El gol estándar, como he dicho, va a ser el cateterismo derecho. Lo que pasa es que sabemos que la utilización rutinaria del catéter de arteria pulmonar para guiar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca no se asocia a menos eventos o a mejor pronóstico. Esto lo sabemos desde hace tiempo por el estudio ESCAPE. Se han publicado varios estudios observacionales del registro americano de shock cardiogénico en los últimos años y bueno, vienen a decir que la presencia o la utilización del catéter de arteria pulmonar en pacientes en shock cardiogénico se asocia a una menor mortalidad intrahospitalaria. Sin embargo, esto pues hay que tener un poco de cautela con estos resultados, ya que probablemente el catéter de arteria pulmonar siempre se va a utilizar más en un hospital de tercer nivel, con trasplante, con asistencias ventriculares y aquí pues podría haber un sesgo. En resumen, tenemos muchas estrategias, síntomas, signos, biomarcadores, técnicas, dispositivos, pruebas de radiografía, ecografía, para medir la congestión, tanto la congestión tisular como la congestión vascular. Y lo importante es utilizar todas o por lo menos todas las que necesitemos. En resumen, la congestión se va a asociar siempre a mayor riesgo de descompensación y a una mayor mortalidad. De ahí la importancia de un diagnóstico correcto. Los síntomas y los signos, aunque son los más utilizados, tienen limitaciones para detectar la congestión y además suelen ser manifestaciones tardías. Nos debemos siempre apoyar en los biomarcadores para un diagnóstico más preciso de la congestión y aunque sabemos la utilidad del NT-proBNP, el tratamiento guiado de la insuficiencia cardíaca por NT-proBNP no ha demostrado un mejor pronóstico. La ecografía va a permitir un diagnóstico más precoz de la congestión, creo que esta es la clave de las diferentes técnicas ecográficas y tenemos que utilizarla siempre que podamos o por lo menos siempre que tengamos dudas. Dispositivos como el CardioMEMS pueden ayudar a reducir las descompensaciones en los pacientes de alto riesgo, como hemos comentado, y el cateterismo derecho, aunque es el gol estándar, no tenemos que utilizarlo de rutina, pero probablemente pueda ser útil en pacientes en shock cardiogénico o cuando tengamos dudas sobre la hemodinámica de un paciente y esto puede hacer cambiar de forma importante el tratamiento o el manejo del paciente. Y nada más, esto sería todo. Muchas gracias. Perfecto, pues muchas gracias, Torba, por la exhaustiva revisión, ¿no? Yo creo que ha quedado claro que tenemos muchas herramientas para el diagnóstico de la eubolemia. Quizás la clave estará en saber escoger cuál es la más idónea, ¿no? Para cada tipo de paciente, para cada tipo de situación. No es lo mismo la hospitalización que quizás la unidad de insuficiencia cardíaca. Y otro escenario que es muy importante, ¿no? Y que tú decías, ¿no? El concepto de dinamismo del paciente con congestión, ¿no? Nos va a hablar Rafa de la Espriella sobre la congestión y sobre todo la evaluación de la función renal cuando estamos tratando a estos pacientes, un poquito en referencia al paper recientemente publicado del grupo de cardiorrenal de la Europea. Así que Rafa, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos, yo soy Rafael de la Espriella y en los próximos 15 minutos voy a intentar remarcar la importancia de siempre contextualizar la evaluación de la función renal en el paciente con insuficiencia cardíaca. En primer lugar, hay que destacar que 1 de cada 2 de los pacientes que nosotros vemos en las consultas o en el hospital tienen algún grado de disfunción renal y esto es independiente de la fracción de eyección, es independiente si se trata de pacientes crónicos ambulatorios o pacientes ingresados por insuficiencia cardíaca aguda. Y es que además de esta elevada prevalencia sabemos que la presencia de enfermedad renal crónica duplica la probabilidad de muerte en el global de pacientes y de hecho la caída del filtrado glomerular tiene mayor peso pronóstico incluso que la fracción de eyección. Asimismo, el empeoramiento de la función renal, si lo vemos como cambios absolutos en los niveles de creatinina o de filtrado glomerular, también se asocian
a un incremento en la mortalidad en el global de pacientes y a pesar de que este incremento en la mortalidad está a la medida que disminuye el filtrado, estos pacientes también tienen un riesgo elevado de ingresos recurrentes tanto por causa cardiovascular como no cardiovascular. ¿Y cuál es la traducción clínica de esto? Pues sabemos que cada ingreso por insuficiencia cardíaca se asocia a una aceleración en la progresión del deterioro renal. Y esto es especialmente relevante en aquellos pacientes que tienen filtrados bajos, porque precisamente este es el grupo de pacientes que más riesgo tiene de presentar eventos a lo largo del seguimiento. De manera que el primer mensaje clave que yo quiero dejar en esta presentación es que tal vez debemos dejar de ver la enfermedad renal como una comorbilidad y debemos empezar a ver a la insuficiencia cardíaca como una enfermedad cardiorrenal, que es lo que realmente es. Pero ¿por qué nos resulta tan difícil a nosotros, los cardiólogos, a los médicos en general, interpretar los cambios en la función renal en el paciente con insuficiencia cardíaca? Esto pues hay múltiples razones para ello. La primera de ellas es que la fisiopatología de la interacción cardiorrenal es compleja, existen múltiples mecanismos implicados, hay factores órgano-específicos en los que destaca fundamentalmente, por supuesto, el número de nefronas funcionantes y cómo esas nefronas van a responder o cómo van a adaptarse a los cambios hemodinámicos que ocurren, especialmente durante los episodios de descompensación en la fase aguda, especialmente la reducción del flujo sanguíneo renal o el aumento de la presión venosa renal, que sabéis que son los factores más importantes que determinan el cambio en la función renal. Otro aspecto muy importante es que existen múltiples definiciones. Está una gran heterogeneidad en la forma como nosotros definimos qué es un empeoramiento de la función renal. Esto ocurre tanto en el paciente hospitalizado como en los ensayos clínicos que estamos viendo, que incluso hay discordancia en el punto de corte para establecer realmente qué es una progresión o un empeoramiento de la función renal. Por otro lado, estamos acostumbrados a utilizar la definición que usan los nefrólogos para definir lo que es un fracaso renal agudo, cuando sabemos que en el contexto de un tratamiento diurético intensivo, si nosotros somos muy agresivos con el tratamiento diurético, estos pacientes, a pesar de que observemos cambios en el filtrado glomerular o en la creatinina, no van de la mano con un incremento en los biomarcadores de lesión tubular. Por tanto, probablemente el concepto de fracaso renal agudo como tal no quepa en los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Asimismo, otro aspecto muy importante es que existe gran heterogeneidad en la trayectoria de la función renal a nivel individual. Es decir, nosotros nos cuesta mucho poder predecir qué paciente, cómo se va a comportar la función renal de un paciente en concreto. Sin embargo, y muy importante, tal vez esto no es importante. O sea, da igual el comportamiento que tenga la función renal en el hospital, porque a largo plazo, una vez el paciente se va de alta, no existe un significado pronóstico diferencial en base a la trayectoria que haya tenido la función renal dentro del hospital. ¿Y esto por qué es así? En primer lugar, porque depende de cómo nosotros interpretemos ese cambio en la función renal. Y para esto es muy importante la función renal previa. En un mismo paciente, si nosotros cogemos un paciente en el que sabemos qué creatinina tiene previamente, podemos identificar o podemos diagnosticar a un paciente de empeoramiento de la función renal, si lo cogemos en este punto, mientras que si solo conocemos el filtrado glomerular o la creatinina en el momento del ingreso, lo podríamos diagnosticar de mejoría de la función renal. De manera que esta diapositiva lo que quiero destacar es que esto es un continuo y no es una foto de un episodio aislado. En segundo lugar, es que existe un significado pronóstico diferencial en función de la respuesta clínica y del grado de congestión. Por tanto, no es de extrañar que nosotros nos encontremos con que hay pacientes que tienen mal pronóstico a ambos lados de la distribución. Es decir, hay pacientes que su pronóstico es malo porque empeora la función renal y también hay pacientes que su pronóstico es malo porque mejora la función renal. Entonces, ¿de qué depende esto? Pues realmente de lo que depende es de cómo responden al tratamiento. Es decir, si aquel paciente con empeoramiento de la función renal va de la mano de una mejoría clínica y de reducción de los parámetros de congestión, se pierde el valor pronóstico negativo del empeoramiento de la función renal. Si por el contrario nosotros nos encontramos con un paciente en el que mejora la función renal, pero es que resulta que el médico que lo lleva lo que ha hecho es quitar los diuréticos para que la creatinina vuelva a su sitio y se vaya de alta congestivo, pues este paciente va a tener peor pronóstico que aquel que desarrolla un empeoramiento en la función renal en el contexto de una decongestión eficaz. De manera que vamos al segundo mensaje clave de esta presentación. Es que tal vez tenemos que cambiar el paradigma de esa percepción nefroprotectora e intentar que nuestro objetivo sea que la función renal no cambie durante el ingreso
a pasar a un deterioro permisivo de la función renal, siempre y cuando esto vaya de la mano de una mejoría sintomática. No obstante, y es importante contextualizar la temporalidad en la que ocurren estos cambios. Si nosotros estamos enfrentándonos a un paciente en la fase aguda de la hospitalización y vemos que empeora la función renal de la mano de un tratamiento diurético intensivo, tranquilidad, porque esto probablemente lo que nos está marcando es que es un cambio en el filtrado glomerular puramente hemodinámico y esto a largo plazo no va a tener implicaciones pronósticas. Por el contrario, si nosotros nos encontramos con que ese deterioro de la función renal ocurre más tardíamente en la hospitalización, tenemos que siempre nos tienen que soltar las alarmas de que probablemente aquí están influyendo otros factores, como por ejemplo puede ser una infección, hipotensión, utilización de contraste porque le hemos hecho un cateterismo que no estaba indicado o por otros posibles mecanismos asociados. De manera que esto es un dato muy importante. Y yo creo que más allá de preocuparnos por lo que pase con la función renal en la hospitalización, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es afinar cómo vamos nosotros a tratar a ese paciente. Hay que individualizar el tratamiento diurético en base a todas las herramientas que nos ha explicado Sorba hace un momento. Es decir, tenemos que utilizar biomarcadores y técnicas de imagen. Y si nosotros nos enfrentamos a un paciente que tiene signos inequívocos de congestión intravascular y tisular, probablemente aquí tenemos que ser mucho más agresivos con el tratamiento diurético que si nos enfrentamos a un paciente que por el contrario no tiene congestión intravascular. Aquí tal vez deberíamos ser un poco más conservadores o utilizar, por ejemplo, otros tratamientos como los vasodilatadores. Más allá de interpretar la función renal únicamente con los valores de creatinina, es importante, especialmente en el paciente agudo, evaluar la función tubular. Y para eso disponemos de biomarcadores. Tenemos los iones en orina, concretamente el sodio urinario, que ya por fin ha estado en las guías de práctica clínica y hemos pasado a tener una medición objetiva de la respuesta al tratamiento de nuestros pacientes. Y si vemos pues que ese paciente que nosotros predecimos que va a tener buena respuesta, tal vez podemos ser un poco más laxos a la hora de ajustar el tratamiento, o por si el contrario nos encontramos con pacientes que tienen un sodio urinario bajo en las primeras horas del inicio del tratamiento, debemos ser mucho más proactivos y ser mucho más agresivos a la hora de titular el tratamiento diurético. De manera que a modo de resumen, en este primer bloque de la presentación, lo que nos dice este posicionamiento europeo es que siempre en la fase aguda, cuando nos enfrentamos a un paciente con empeoramiento de la función renal, tenemos que ver el contexto. Si ese empeoramiento de la función renal va de la mano de una buena respuesta clínica y de una adecuada respuesta diurética, tal vez nos estamos simplemente identificando un paciente que ese empeoramiento de la creatinina no es más que los cambios hemodinámicos. Por otro lado, si nos encontramos a un paciente en que la respuesta diurética es mala, lo que tenemos que ver es cómo está el paciente. Y para eso, utilizar una evaluación multiparamétrica de la congestión, utilizando parámetros clínicos, biomarcadores y técnicas de imagen. Y por otro lado, siempre pensar que puede estar presente la hipoperfusión. Y si este es el caso, lo que tenemos es que optimizar el estado hemodinámico. Si no es el caso, aquí y estamos enfrente a un paciente claramente congestivo, lo que tenemos que ser es aún más agresivos en el tratamiento diurético. Pero bueno, en el paciente con insuficiencia renal crónica la cosa cambia un poco. Aquí realmente los cambios en el filtrado glomerular a largo plazo realmente lo que te están capturando es una pérdida del número de nefronas funcionantes. Y esto tiene implicaciones pronósticas. El paciente con insuficiencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca en sí misma se asocia con una aceleración del deterioro de la función renal. Y esto es tan importante como que el paciente con insuficiencia cardíaca se multiplica por 3 el grado de progresión. Y es que hasta en un 20% de los pacientes con insuficiencia cardíaca, este deterioro de la función renal puede ser tan importante como más de 5 mililitros por minuto por metro cuadrado año, y esto tiene mucha implicación pronóstica. Fijaros cómo en esta diapositiva vemos cómo se comporta la función renal, el filtrado glomerular en pacientes con insuficiencia cardíaca en el ámbito ambulatorio, y veis cómo la relación entre el filtrado glomerular y el pronóstico no es lineal. Existe un incremento exponencial del riesgo a medida que el filtrado glomerular cae por debajo de 60, y en aquellos pacientes cuando vemos el filtrado glomerular como un continuum, como una variable continua, vemos
que el riesgo incrementa de manera muy significativa, especialmente en aquellos pacientes que desarrollan un deterioro rápido de la función renal. Y esto tiene importantes implicaciones desde el punto de vista terapéutico, porque nosotros estamos acostumbrados a ver cambios en el filtrado glomerular cuando iniciamos tratamientos que modifican la hemodinámica intraglomerular. Sin embargo, sabemos que el inicio de inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona tienen efecto protector, independientemente de si se presenta o no cambios en la función renal. Y es que, no obstante, estos son datos muy recientes de la semana pasada, publicados en el registro CHAMP con más de 4.900 pacientes en 148 sitios en Estados Unidos, vemos como la enfermedad renal es la principal causa de retiro de tratamiento que modifica el pronóstico en estos pacientes. Y esto es a pesar de que sabemos que muchas veces lo hacemos erróneamente, y en este mismo registro, fijaros cómo no había una variación significativa en el filtrado glomerular ni en los niveles de potasio que explicaran esa retirada del tratamiento. De manera que ahora tenemos tratamientos que, además de mejorar el pronóstico, también se asocian a una disminución en la progresión del deterioro renal, y esto es independiente de la fracción de eyección, como tenemos datos con el Paragon y el Emperor Preserve recientemente publicados. Y yo creo que este algoritmo resume de manera muy clara lo que debemos hacer en el paciente con insuficiencia cardíaca crónica. Si nosotros nos enfrentamos a un paciente ambulatorio que presenta empeoramiento de la función renal, lo primero que tenemos que ver es el contexto. Si ese ha ocurrido, ese empeoramiento, en el contexto de titulación o inicio de inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, aquí probablemente eso se trata de cambios hemodinámicos en relación con esos fármacos. Por el contrario, si esto no es en ese contexto, tenemos que evaluar la congestión. Y si el paciente está congestivo, lo que tenemos es que ser muy agresivos y intentar optimizar el estado de la volemia. Y esto ya está recogido en las guías de práctica clínica, ha pasado de ser un suplemento, como era en la guía del 2016, y ya hay un apartado acerca de cómo debemos interpretar los cambios en la función renal, concretamente cuando iniciamos estos tratamientos. Y a modo de conclusión, estos son los puntos que yo creo que debemos resaltar. Debemos dejar de ver la enfermedad renal como una comorbilidad. Tengamos en cuenta que es que 1 de cada 2 pacientes presenta algún grado de disfunción renal. La presencia de enfermedad renal dobla el riesgo de muerte, y los cambios en el filtrado glomerular y la creatinina siempre deben ser interpretados en el contexto clínico. Y hay que recordar que los pacientes con enfermedad renal crónica, y especialmente con enfermedad renal crónica avanzada, son los más susceptibles de presentar cambios en la función renal, y son precisamente ese subgrupo de pacientes los que más se benefician en términos absolutos de los fármacos con evidencia de beneficio pronóstico. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Yo creo que ha quedado claro, ¿no?, que el paciente con insuficiencia cardíaca congestiva es un paciente complejo, y más que insuficiencia cardíaca, como bien decías, ¿no?, es un paciente con enfermedad cardiorrenal, ¿no?, que es un paciente dinámico, que no es el mismo paciente cada vez que te lo encuentras, y donde la interpretación de la función renal, como bien has dejado claro, ¿no?, es fundamental para el correcto tratamiento, para optimizar el tratamiento y para el mejor pronóstico de estos pacientes. Pues vamos a acabar esta mesa, no sin antes recordaros que podéis, no sé si habéis empezado ya a enviar vuestras preguntas, que las podéis hacer a través de la plataforma, y acabamos con el doctor Fort del Hospital Josep Trueta de Girona, que nos va a hablar de si estos pacientes ya son complejos, cuando ya se convierten en refractarios, qué herramientas tenemos para poder afrontar el tratamiento. Bueno, un poco la idea, y permitidme que empiece con una diapositiva un tanto filosófica, ¿no?, al menos como yo lo veo, de la misma forma que cuando tenemos, ¿no?, una miocardiopatía dilatada y arterias coronarias sin lesiones, el llamarla esto miocardiopatía dilatada no isquémica, pues en el fondo es decir que no sabemos lo que tiene, es aportar poco en este sentido, y que últimamente pues los esfuerzos han ido encaminando en cada vez hacer más pequeñito precisamente el grupo de los pacientes con miocardiopatía dilatada idiopática, y hemos sido capaces de ir poniéndole nombre y apellidos, ¿no? Les llamamos pues taquicardiomiopatía, miocardiopatías senólicas, periparto, genéticas. Pues yo creo un poco con la congestión refractaria deberíamos un poco seguir esta dinámica, y pues siguiendo unas pautas, una sistemática, una forma de funcionar estricta en este sentido, pues probablemente seamos capaces de ir haciendo más pequeñito el pool de pacientes a los que ahora llamamos pues eso, refractarios, que quizás, y obviamente hablando en términos generales, pues quizás no lo son tanto, ¿no?
Obviamente lo que sí tienen, y esto es claro y lo sabemos, nuestros pacientes tienen resistencia diurética. Esto es evidente, ha habido varias formas de definirlo a lo largo de los años. Incluso este último posicionamiento de la europea, pues hace un par de años, pues también hacía una definición un tanto etérea de lo que es el concepto de resistencia diurética, pero ya incorporaba el concepto de la natriuresis, de la que más adelante pues hablaremos con más detenimiento, ¿no? Pero sí queda claro que obviamente la resistencia diurética es evidente que la hay. Fijaros, ¿no?, que los pacientes por una concentración dada de diuréticos no tiene nada que ver la respuesta natriurética de un paciente sano respecto al paciente con insuficiencia cardíaca, unas curvas que se desplazan claramente a la derecha, incluso siendo mucho más agudizado en los pacientes con insuficiencia renal. Y esta otra que también es una diapositiva clásica, ¿no? Fijaros cómo, y un poco que demuestra exactamente lo mismo, ¿no? La respuesta diurética a cualquiera de nosotros que se nos administrara pues un comprimido de furosemida, pues se calcula que estaría alrededor de los 3 litros. Fijaros cómo no tiene nada que ver con los pacientes con insuficiencia cardíaca, donde claramente tiene una respuesta mucho más atenuada. Por lo tanto, resistencia diurética la hay. Y probablemente no estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Durante años no se han hecho bien. Este es el estudio DOSE, ¿no?, que es el mayor estudio randomizado hecho en materia diurética. No vamos a entrar a hablar en profundidad del mismo, ¿no?, pero había 2 estrategias, en perfusión continua in bolus y otra que comparaban la dosis alta versus la dosis baja. Fijaros, y al hilo de lo que decía que no estamos haciendo las cosas bien, si nos vamos a lo que no solemos mirar, que es el apéndice, el material suplementario, pues fijaros que cuando vemos los pacientes a los 60 días, 2 meses, que o bien reingresaban, o rehospitalizaban, o consultaban urgencias, incluso fallecían, en cualquiera de las ramas de estas 4 ramas de tratamiento, nos íbamos al 50%, probablemente traduciendo que estos pacientes realmente no se iban euvolémicos al alta, es decir, que no estamos probablemente abordando correctamente este tema de la congestión. Y un poco la charla pues la quería enfocar en dar 4 o 5 consejos, ¿no?, que irán quizás de más básicos a algo más complejos, ¿no?, un poco para seguir esta sistemática que comentaba al inicio, ¿no? El primero, y no me voy a extender porque Zorba, el doctor Blázquez, ya ha hablado de él, es un poco identificar la congestión. Obviamente, si no la identificamos bien, si no sabemos a lo que nos enfrentamos, pues es imposible abordarla correctamente. Hay que tener muy claro que no es lo mismo a un problema de redistribución, ¿no?, como vemos a la derecha, donde probablemente ahí el tratamiento sean los vasodilatadores, de lo que nosotros nos enfrentamos, que es claramente la imagen de la izquierda, un problema de hipervolemia, un problema de congestión sistémica, ¿no? Tener muy claro el perfil al que no voy a extenderme aquí porque ya se ha hablado, pero la importancia y una dificultad realmente de la congestión y la necesidad probablemente de una valoración multiparamétrica, ¿no?, combinando posclínica, analítica, placa e incluso, como ya se ha apuntado, la utilidad de la ecografía venosa, que no es la herramienta, ninguna de ellas por sí sola es la herramienta, pero que probablemente la integración de todas ellas pues nos ayude en este sentido, ¿no? Segundo consejo, insisto, que iremos pues de menor a más complejidad, puede pasar también muy obvio, pero sí, sobre todo si hay gente de primaria que nos está escuchando, gente, un poco tener muy claro que en según qué escenarios, cuando el paciente viene marcadamente congestivo, estoy hablando de congestiones importantes, obviamente aquí no sirve de nada la vía oral, y todos sabemos, ¿no?, como la absorción intestinal está claramente disminuida por el edema de pared y demás, por lo tanto no sirve de nada en estos pacientes insistir, paciente que va con 2 furosemidas, que llega claramente enasarcado, y aumentarle a 3 a 4 furosemidas, probablemente esta sea una vía que claramente tenemos que eliminar e irnos obviamente a la vía parenteral, como claramente queda reflejado en esta infografía tan bonita que siempre hicieron también el grupo de Valencia, donde claramente nos guía que hay que ir a la vía parenteral. Luego podemos hablar si la subcutánea, si la endovenosa, pero claramente intentando bypassear, insisto, la vía oral. El consejo número 3 sería, pues bueno, también puede parecer bastante obvio, pero si parece que la congestión es deleteria, que la congestión mata, pues parece bastante obvio que cuanto antes la abordemos, mucho mejor. Esto, que parece, insisto, como muy de cajón, había que demostrarlo, y este trabajo ya de hace unos años y que es conocido, pues vemos, ¿no?, cómo en azul esos pacientes a los que realmente se abordaba la congestión en las visitas a urgencias de una forma precoz, pues tenían una respuesta beneficiosa en términos de menor mortalidad intrahospitalaria. Por lo tanto, ¿no?, situando un poco, identificamos el paciente de la congestión, qué perfil de hipervolemia, sabemos claro que en determinados pacientes hay que omitir la vía oral y empezar cuanto antes mejor. Luego, y este punto sí que me extenderé un poco más, que quizás es el que nos aplica a nosotros más, a los que nos dedicamos a insuficiencia cardíaca, los cardiólogos, ¿no?, un poco el tema de la titulación diurética. Estamos muy acostumbrados nosotros a titular, en la ICFB reducida titulamos todo el día, cada vez se incorporan más fármacos, cada vez tenemos más fármacos para titular, y es algo que solemos hacer, pero en cambio con la congestión allí es como que la hemos apartado, nunca nos hemos metido mucho en este tema, y cada uno, pues cada maestrillo tiene su librillo, pues cada maestrillo tiene su dosis de furosemida, y ha habido gente que ha empezado
empezado pues, con un vial entero, gente que empezaba con medio, gente que ponía 2 ampollas, no había un claro consenso en cómo funcionar. Yo creo que aquí aportó muchísima luz, ¿no? Y muchísima de esto el consenso este que comentaba de la europea, publicado hace un par de años, sobre todo porque ya, como se ha comentado, nos ha dado alguna herramienta para valorar, para monitorizar la respuesta. Cuando queremos titular nos tenemos que basar en algo. Y nos ha aportado, aparte de la medición habitual que ya hacíamos, de la respuesta diurética, ¿no? De cuánto volumen de orina, pues nos aporta el concepto de la natriuresis. El concepto que aparte de una determinación tan fácil de hacer un lápiz de orina a las 2 horas, ¿no? La natriuresis ya viene de lejos y hay evidencia, ¿no? Vemos aquí como los pacientes en rojo, que son esos pacientes que a pesar de un tratamiento diurético intensivo no conseguíamos un balance negativo, seguían con un balance positivo de sodio, pues parece que funcionaban peor que los pacientes en azul que sí conseguíamos una natriuresis. Incluso si os fijáis en la gráfica de la derecha, esos pacientes donde había una pérdida de líquido, también parece que si no había una natriuresis efectiva, pues penalizaba en este sentido. Un poco el concepto de la calidad de la orina que está tan de moda más que de la cantidad en sí misma, ¿no? Y el grupo precisamente de Valencia, aquí el doctor de la Esprella, pues también parece que este concepto de la natriuresis no solo se basaría en conseguir una descongestión más rápida, en conseguir probablemente acortar estancia hospitalaria, sino que probablemente también pueda tener un impacto a nivel pronóstico, ¿no? Y parecería un poco que el número mágico, disculpar, era el número de 50, donde ¿no? natriuresis inferior hasta este punto, pues parece que penaliza en cuanto a rehospitalización, incluso a mortalidad. Es decir, el concepto de la natriuresis parece que ha llegado para quedarse. Y un poco para ir desgranando el flowchart, el algoritmo este del documento de la europea, y aquí tengo que agradecer a la doctora Cobo, ¿no? de Puerta de Hierro, ¿no? De todos conocido, que realmente me ha prestado este ejemplo de un caso práctico que tuvieron ellos en su unidad y que realmente es muy didáctico y parece que porque va paso por paso un poco a efectos prácticos cómo funcionaron en este caso, apurando, como veréis ahora, el algoritmo hasta el máximo, ¿no? Nos hablaba en este caso de una paciente de 78 años con una FI preservada, una señora que tomaba 40 miligramos de furosemida al día y que ingresa por un fallo claramente derecho con una ganancia ponderal significativa. Pues en este caso, fijaros, ¿no? Que lo primero que nos pregunta es si el paciente está con tratamiento diurético de base, en este caso si lo llevaba, y se nos recomienda que empecemos o con la misma dosis o con el doble dosis. En este caso se optó, fijaros que era la 1 del mediodía, se optó para empezar pues 40 miligramos de furosemida vía oral. Lo que comentaba, ¿no? A las 2 horas sí que se nos pide, y eso es un poco el cambio, ¿no? Que se revalore a ver cómo ha ido esta respuesta, esta primera intervención que hemos hecho. Fijaros que ellos habían pasado pues estas 6 horas, nos plantamos a las 7 de la tarde y teníamos un sodio 123 y una diuresis de 800 cc. Parece que cumplía a los 2 requisitos que se nos pedían aquí, con lo que, siguiendo el algoritmo, el paciente seguía congestivo. Lo que se nos recomienda es que repitamos la misma dosis con una periodicidad de cada 12 horas. Así que se volvieron a administrar otros 40 miligramos de furosemida. Nos vamos al día siguiente. La paciente había perdido 3 kilos, pero parece que la congestión no estaba del todo resuelta y que había orinado 2,5 litros, que es esa cantidad que, bueno, más de uno podríamos dar como buena. Pero si realmente apuramos el algoritmo este que estamos comentando, fijaros que se nos pide y el umbral que ponen es unos 3-4 litros. Obviamente hay evidencia detrás de cada cosa de ellas, que tampoco vamos a entrar ahora por falta de tiempo, pero siguiendo aquí un poco lo que ellos hicieron, pacientes ya congestivos se recomendaba que se doblase la dosis de furosemida. Partíamos de 40, acordaros, pues al día siguiente doblamos y damos 80 miligramos de furosemida. 6 horas después se nos pide que volvamos a ver, aquí ya no nos fijamos en la natriuresis, la natriuresis parece que es sobre todo las 2 primeras horas, luego nos vamos ya al volumen urinario y había orinado pues estos 500 cc que eran menos de estos 100 mililitros hora que recomiendan en este consenso. Así que, y aquí es donde apuraron, pues realmente doblaron dosis 160 miligramos, estamos hablando ya de 8 viales, 8 ampollas de furosemida. La sorpresa fue que realmente, pues 6 horas después, allí sí parece que hubo una respuesta natriurética muy importante y paciente, pues siguiendo el de esto, volvieron a dar los 160 miligramos. Aquí sí que ya estábamos en los 400 miligramos máximos que se recomienda entre 400 o 600. Pues al día siguiente la paciente, ¿cómo había evolucionado? Había quedado volémica, fijaros que el ProBNP había disminuido de forma muy notoria, la función renal no se había alterado. Un poco la importancia de seguir y de apurar el algoritmo pues de forma sistemática, ¿no? El cuarto consejo, ya voy acabando, precisamente es lo que nos dicen es apurar el diurético de ASA, que es precisamente lo que se hizo en este caso y lo que hemos intentado transmitir, el ir repitiendo hasta dosis máximas toleradas. Es verdad que aquí podemos discutir si 1,5 gramos, si 400, 600 miligramos, pero es verdad que en este documento se aconseja apurar al documento la furosemida hasta dosis máxima. Y llegado a este punto, si el paciente persiste congestivo, pues aquí sí,
que se nos da la opción de la combinación diurética. Luego podemos discutir si nosotros apuramos tanto, si solemos combinar diuréticos antes, intentar bloquear pues, otras dianas a nivel tubular, ¿no? Nos plantean como primera opción las tiacidas, el famoso fenómeno de frenada, ¿no? Ampliamente conocido. No entrar en cada estudio en la evidencia que hay detrás, ni muchísimo menos. Es verdad que la tiacida parece que la evidencia venía del CARRES, ¿no? Del estudio hecho con ultrafiltración, donde parece que el brazo conservador de tratamiento farmacológico estaba muy bien protocolizado, y con un tratamiento que, fijaros, añadía en este caso metazolana, una tiacida. La respuesta diurética fue muy efectiva, fue un poco el motivo por el que añadieron como fármaco coadyuvante de primera línea a las tiacidas en este consenso de la europea. Y luego nos vamos a la parte del túbulo proximal, que es donde, si os fijáis, se reabsorbe la mayor parte del sodio a nivel tubular, ¿no? Aquí tenemos la acetazolamida, que parece que es el fármaco que se está poniendo de moda últimamente, lo teníamos como muy asumido al mal de altura hasta no hace mucho. El grupo de Mullens y compañía pues lleva tiempo trabajando, incluso con algún pequeño randomizado hasta la fecha, pocos pacientes, pero sí parece que añadir acetazolamida a la furosemida claramente era un potenciador, y obviamente se mejoraba muchísimo la respuesta diurética. Y como sabéis, está en marcha el estudio ADBOR por este mismo grupo, que superará incluso el estudio DEUS como el mayor estudio randomizado hecho en terapia diurética, ¿no? No entraré tampoco en los glucosúricos, solo la pincelada. Otro bloqueante tenemos el EMPA Response, ¿no? Que intentaba ver, pues sí parece que la respuesta diurética añadida al glucosúrico, a la furosemida, pues sí parece que había una respuesta, como veis en rojo, de la empagliflozina superior al placebo en cuanto a diuresis, sin que esto llegase a alcanzar, como veis, la significación estadística. Por falta de tiempo no entrar en el suero hiporténico, pero que también sepáis pues, que obviamente en determinados escenarios pues, también podemos recurrir a él. Obviamente la evidencia, como pasa en toda la materia diurética, pues, es más bien escasa, y tiramos de metaanálisis, combinaciones de estudios, pero bueno, sí que parece que, como de una forma bastante sistemática, pues se disminuyen los días de estancia hospitalaria. Parece que es una herramienta a usar en casos de refractariedad. Y ya el último consejo, y aquí sí que me dan 3 diapositivas, pensar en el peritoneo, que no pensar en el nefrólogo, porque probablemente, como os he visto en charlas anteriores, al nefrólogo habrá que recurrir bastante antes en todo este proceso del paciente congestivo, pero sí que si realmente hemos apurado los diuréticos y estamos en este sentido estancados, pues pensar obviamente en la diálisis peritoneal, ¿no? Hay el grupo de Valencia, que también tiene bastante experiencia, ¿no? Había publicado algún estudio observacional, casos controles, ¿no? Y parece que sí, con los pacientes con diálisis peritoneal pues tenían resultados incluso en endpoints clínicos bastante potentes, pues en este sentido beneficiosos, ¿no? Hay un metaanálisis, como veis, ¿no? También se incluye el trabajo que comentábamos del grupo de Valencia del doctor Núñez, donde pues sí parece que de una forma bastante reproducible, y esto están mirando días de hospitalización, que asumo que será un surrogado de reingreso hospitalario, pues sí parece que la diálisis peritoneal en este sentido puede ser beneficiosa. Así que un poco como venía diciendo, ¿no? Pues siguiendo esa sistemática y al hilo que hemos dicho del concepto de ir eliminando la dilatada no isquémica, pues yo creo que siguiendo una sistemática y apurando hasta el final el tratamiento diurético podemos ser capaces de, en la medida de lo posible, ir borrando el concepto de refractariedad y quedarnos con un paciente con resistencia a diurético y con una congestión, pues en este caso difícil. Así que muchas gracias por vuestra atención. Perfecto, pues muchas gracias, Aleix. Gracias a los 3 por adaptaros perfectamente a los tiempos. Y si ya nos había quedado claro, ¿no?, que el paciente congestivo es un paciente cardiorrenal, todavía con más énfasis, ¿no?, que nos tenemos que adelantar y que el objetivo es la eubolemia. Y de momento veo que no tenemos preguntas de la audiencia. Os animo a que lancéis vuestras preguntas. Y como esto en realidad debería ser un taller, ¿no?, y deberíamos estar todos juntos y compartiendo y que fuese una cosa más dinámica, mi pregunta es sencilla y os la lanzo a los 3, y es en la vida real, ¿no?, en los escenarios en los que nos encontramos, en la planta de hospitalización, en la unidad de insuficiencia cardíaca, ¿no?, hemos visto que hay un montón de herramientas que en el día a día ya sabemos que no tenemos tiempo, ¿no?, para utilizarlas todas. ¿Cuál creéis, ¿no?, que es el gold estándar, ¿no?, o lo más sencillo y lo que más nos puede ayudar en el día a día, ¿no?, para el manejo de este tipo de pacientes? En el paciente que se va de alta, el paciente que recibimos en la unidad, ¿qué me contáis?
en cuanto al diagnóstico de la congestión? Por una parte las herramientas, ¿no? ¿Qué herramienta creéis que es más útil de cara al diagnóstico de el paciente se va seco realmente, ¿no? Tengo conciencia de que mi paciente está eubolémico y que lo mando a casa en las mejores condiciones posibles que utilizamos. La exploración física, los marcadores, la natriuresis. Yo creo que la respuesta es todo lo que tengas, ¿no? O sea que todo te va a aportar información y luego cada biomarcador pues te da una información cuantitativa. Igual que la cifra de NT-proBNP pues te ayuda. La exploración física es fundamental, siempre la vamos a hacer, siempre vamos a monitorizar antes del alta el cambio del NT-proBNP y creo que a lo mejor lo que nos queda un poco ahí en el tintero es las pruebas de imagen, ¿no? La ecografía, que es una prueba rápida, sencilla, medición de la vena cava inferior, medir si el flujo venoso renal, el eco pulmonar, y a lo mejor esto todavía no ha entrado en el día a día, pero yo creo que en el futuro haremos una evaluación más minuciosa en el momento del alta y aparte de estos biomarcadores que hemos visto antes y de una exploración detallada, pues creo que la ecografía estará en el día a día, ¿no? No sé qué opináis vosotros. Sí, sí, una valoración multiparamétrica probablemente, ¿no? No es nada fácil el tema de la congestión, ¿no? No es nada fácil. Probablemente lo que decías, tener un pre y un post, ¿no? Tener un basal, pues probablemente tener una ecografía venosa, ¿no? Previa, donde claramente vemos una pulsatilidad, pues casi el 100% y ver cómo se ha comportado el paciente. Tener unas líneas B, ¿no? En este sentido, yo creo que tener una fotografía de partida, sobre todo también ayuda mucho, yo creo, cuando, por ejemplo, saber aguantar un poco el chaparrón de cuando se altera la función renal, ¿no? Aquello de que la función renal se altera y en ese momento ¿qué hacemos? Que bajamos diurético, pues en este momento, si teníamos una fotografía basal, incorporamos de nuevo en este caso la ecografía, o la ecografía venosa, vemos como comentaba Rafa, que todavía sigue habiendo congestión a nivel de órgano tisular, pues probablemente, obviamente, en ese momento hay que saber capear el temporal y decir, oye, no es el momento de retirar diurético, sino mantenerlo, incluso a veces intensificarlo. O sea, yo creo que esta evaluación multiparamétrica y sobre todo ayudándonos cada vez más de ecografía, que es algo que creo que estamos incorporando en el día a día, creo que es fundamental en algo tan difícil, así que agarrarnos a herramientas que vayan surgiendo creo que es fundamental. Sí, yo creo que ahí hay dos, voy a dar 3 consejos que yo creo que son útiles. En primer lugar, NT-proBNP, CA12-5 y ecografía venosa a todo paciente al ingreso. NT-proBNP y, si es posible, ecografía venosa antes del alta. Y CA12-5 en las primeras fases del paciente en la transición hacia el manejo ambulatorio. De esta manera podemos identificar la congestión y cuantificarla en el momento del ingreso, podemos ver cómo responde el paciente a lo largo del ingreso hospitalario y podemos ver cómo va esa transición de tratamiento intravenoso a tratamiento oral en el paciente que pasa del hospital al paciente ambulatorio y aquí el CA12-5 sabemos que funciona. Perfecto, vamos a revisar, pero creo que la audiencia la tenemos un poco tímida. A mí se me ocurren todavía más preguntas. Bien. Y es un poco al hilo que comentaba Aleix, ¿no? El paciente refractario, ¿no? Podemos adaptar el tratamiento endovenoso, ¿no? Podemos utilizar el hipertónico, pero todos sabemos que en la vida real, de nuevo, hay pacientes que por mucho, ¿no?, que nos estemos esforzando no conseguimos finalmente la eubolemia. Y enlazo un poco también con la mesa previa, ¿no?, el concepto de las unidades cardiorrenales y porque el paciente del que estamos hablando es un paciente cardiorrenal, ¿no? ¿Cómo manejamos a ese paciente? ¿En qué momento somos más agresivos? ¿En qué momento hay que pensar en la ultrafiltración? ¿Hay que pensar en la diálisis peritoneal? ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué experiencia tenéis yo creo vosotros? Que no, lo que comentabas de las unidades cardiorrenales, ¿no? Es importante, ¿no? Nosotros estamos ahora también con los nefrólogos intentando montar pues una reunión y que sea mensual, ¿no?, para comentar todos estos casos, ¿no?, porque parece que solo recurríamos a ellos cuando realmente estábamos en la situación del ADP. Muchas veces, ¿no?, pues puedes hacer valoraciones previas, incluso sabes que tienes al paciente la semana anterior y dices, oye, pues retiro tratamiento, aumento. Yo creo que es fundamental, no, como decía, no esperar a comentar al nefrólogo en este momento último, ¿no? Y en este sentido. Yo creo que hay una cosa clave aquí, es que cuando, oye, mira, es que ese paciente que te manda uno que es refractario, 80 miligramos de furosemida oral. O sea, hay que definir realmente qué es un paciente refractario a diuréticos. Y para esto tenemos que pensar que es que no solamente existe la furosemida, como comentaba antes Aleix. Es decir, realmente cuando nosotros agotemos todas las opciones desde el punto de vista terapéutico para tratar la congestión y la refractariedad, ahí sí que podemos decir que un paciente efectivamente es refractario a diuréticos. Y ahí es cuando nos tenemos que plantear utilizar otras estrategias como puede ser
la ultrafiltración continua ambulatoria, en este caso la peritoneal, o incluso la ultrafiltración venosa ambulatoria, que también es otra opción válida, ¿no? O sea, el primer punto clave es definir realmente qué es un paciente refractario, y no es un paciente que lleve 40 miligramos, 80 miligramos de furosemida. Seguro. Totalmente. Y pensando en la ultrafiltración, ¿no? Se me ocurre, hace años, ¿no?, se empezó a introducir el concepto de la ultrafiltración periférica. ¿Creéis que hay espacio para ese tipo de terapia en estos pacientes? Porque no es un paciente que esté congestivo esta semana y que no nos olvidamos de ese paciente. ¿Existe la ultrafiltración periférica? A ver, nosotros realmente tenemos en nuestra unidad cardiorrenal realmente utilizamos más la diálisis peritoneal, ¿no? Porque es una estrategia que el paciente se olvida del hospital, es mucho más cómodo para él y para su familia. Hay algunos casos concretos en los que cuando fracasa, por ejemplo, la diálisis peritoneal, porque es un paciente que ha tenido una complicación derivada del catéter o otros motivos, se puede plantear la ultrafiltración periférica ambulatoria. El problema de estos pacientes es que es muy probable que en corto plazo acaben dependientes de diálisis, porque es que al final disminuyes el volumen plasmático y el paciente se vuelve isquémico y hay isquemia renal y empeora la función renal ya por isquemia, no solamente por congestión. Entonces, yo creo que aquí este es un punto que hay que valorar, especialmente yo creo que desde mi perspectiva el paciente que se puede beneficiar de la ultrafiltración venosa periférica ambulatoria es aquel en el que fracasa la diálisis peritoneal. Perfecto. Tenemos una pregunta que nos la lanza Pau Llàcer en relación al consenso de la europea del que hablábamos antes, y nos dice: establecer la respuesta diurética correcta a las 24 horas según el consenso, ¿os parece adecuada, excesiva? A mí, no sé, bueno, si quieres, pero a mí me parece correcto. O sea, es verdad que yo creo que todo esto está sacado un poco del CARRES, ¿no?, del protocolo de tratamiento diurético, pero realmente creo que si el paciente está congestivo, una estrategia diurética agresiva no le va a perjudicar, ¿no? Siempre y cuando pues, tenga una buena respuesta, mejore la congestión, y realmente creo que pecamos más de quedarnos cortos con el tratamiento diurético que de darle el tratamiento que necesita realmente el paciente. Y 3-4 litros a mí realmente me parece un buen punto de corte. No sé, tú a lo mejor lo sabes mejor, si esto tiene una evidencia científica sólida, no lo creo. Yo totalmente de acuerdo. Yo creo que el mensaje es que el paciente congestivo resiste bien dosis altas de diurético, que esto es importante. El problema es cuando no está congestivo, que entonces sí que entras ya con la depresión intravascular, el riñón, pero si está congestivo de verdad, lo tolera, lo resiste. Y como dices, el punto de los 3 litros, el punto igual que la evidencia es más o menos en el mundo diurético. Los 3 litros está sacado exactamente del CARRES, igual que el, ¿no?, añadir las tiacidas, las dosis altas. ¿De dónde se saca el apurar la dosis alta de furosemida antes de la combinación? Pues también se sacaba del estudio DOSE, donde en el endpoint secundario sí parece que dosis altas funcionaban mejor que las dosis bajas en endpoint secundarios, no en el primario, que no hubo diferencias, ¿verdad? Es decir, evidencia, por si queréis, no de calidad máxima, que es lo que tenemos en el mundo del tratamiento diurético, pero es verdad que han apurado pues esas ideas que van saliendo. Y a mí me parece correcto, y el mensaje este de que si estás congestivo, dosis altas de diuréticos, sin duda. Y siguiendo un poquito, Pau nos insiste en este tema, y una pregunta muy práctica, yo creo que es muy interesante para el día a día. Nos dice, ¿apuráis dosis plenas de diurético de asa? Vamos a dosis altas, se moja y dice 500-600 miligramos de furosemida antes de añadir la tiacida, o empezamos antes, ¿no?, con el bloqueo doble o triple de la nefrona. ¿Cómo lo hacéis? Lo comentábamos. Cuesta, la verdad es que cuesta. Una cosa es lo que lleva el protocolo y el ejemplo que era un ejemplo fenomenal, pero es verdad que es difícil decirle a enfermería que cargue 8 viales, que ponga 10 viales de furosemida en bolus. Pues cuesta. Es verdad que nosotros no hemos apurado tanto, y es verdad que cuando pasas al 880, 100, pues quizás ya pues añades y pasas perfusión continua, añadíamos pues otro diurético, siguiendo el protocolo. Lo que hay que hacer es apurar el diurético. A nosotros es verdad, y entiendo que en la práctica diaria no es fácil. No sé vosotros, vuestra experiencia, cómo funcionáis. Sí, a ver, mira, nosotros realmente utilizamos más la perfusión continua, y es por una razón concreta. Es que utilizamos en todo paciente que ingresa suero salino hipertónico. Esto es siempre. Y la razón es que hay que recordar que el vaso no es más que el vehículo para decongestionar el intersticio. Y hay que siempre tener en cuenta el refil vascular. Si nosotros utilizamos una sustancia, en este caso pues el suero salino hipertónico, que aumenta la tonicidad del plasma, pues lo que estamos es favoreciendo el refil vascular, y vamos a poder decongestionar más rápido y de manera más eficaz el intersticio, que es donde realmente
está el problema. O sea que yo creo que más allá de ser demasiado agresivos con el tratamiento, con la dosis de furosemida a emplear, tal vez lo que tenemos es que ser listos y optimizar otras estrategias que nos pueden ayudar a alcanzar mayor beneficio sin utilizar dosis tan altas. Totalmente. Pues nos quedamos con estos consejos para el día a día. Podríamos seguir hablando, pero la verdad es que estamos ya fuera de tiempo. Y nada, simplemente dar las gracias a la sección de insuficiencia cardíaca y a los patrocinadores que han permitido que esta mesa se pudiese realizar. Y os emplazo a que nos encontremos ya presencialmente, espero, el año que viene. Muchas gracias. Gracias. Gracias.